eh, que nos permite apreciar más el sol, ¿no? Independientemente de donde se conecten, pues bueno, un gusto estar con ustedes en esta sesión. Tengo entendido que es la primera respecto de este diplomado de Derecho Procesal Electoral. Y en ese entendido, pues bueno, me gustaría primero saber, todos abogados trabajan en alguna autoridad electoral, ya sea administrativa o jurisdiccional. Nadie, sí. Jan, por favor. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, un saludo a todos. No, en mi caso soy abogado particular, trabajando por partidos políticos y demás, pero no trabajo para alguna institución. Perfecto. Sí, perdón, es nulidades electorales. Discúlpame, el día de hoy he andado con varios diplomados y luego se me cuatrapea. Bueno, ¿alguien más? ¿Alguna experiencia electoral? ¿Trabajando en algún instituto, en algún tribunal? ¿Algún otro tipo de actividad en la materia? ¿Nadie? Fabiola, por favor. Y bueno, tenemos ahí, perdón, una filita. Fabiola, por favor. Alberto. Después, primero Gracias. Fabiola. Hola, sí, buenas noches a todos y todas. Pues yo estuve hasta hace no mucho trabajando en la materia electoral en el Instituto Nacional Electoral como jefa de departamento en la unidad técnica de vinculación con los OPL. Digo hasta hace no mucho porque renuncié hace poco, pero ya llevo 7 años de experiencia en la materia. Ah, muy bien, muchísimo que debes saber, sobre todo, pues bueno, esta área muy exigente para conocer todas las particularidades, ¿verdad? Que se ven en los OPL. Muy bien. Alberto, por favor. Buenas noches, yo les saludo desde el estado de Querétaro y trabajo en el OPLE de Querétaro con la consejera presidenta. Ah, muy bien, un saludo a los amigos de Querétaro, un lugar bien bonito, ¿no? Bueno, todo México es bien chulo, ¿verdad? Cada lugar tiene su algo que mostrar, ¿verdad? Edgar Cutiño, por favor. Hola, ¿me oyen? Buenas noches. Bueno, yo también tengo algunos años de experiencia. Trabajé en la sala superior algún tiempo y hasta hace no mucho también en el Tribunal Electoral del Estado de Querétaro. Saludos para todos. Estaba en la ponencia del magistrado Martín Silva Vázquez. Estamos a sus órdenes. Muchísimas gracias. ¿En qué área estuviste de la sala superior? En la coordinación de jurisprudencia, cuando todavía eran coordinaciones, ahora ya son direcciones generales. Ah, muy bien, muy bien. Miguel Antonio Corral, por favor. Sí, muchas gracias, buenas noches. Yo trabajo para partidos políticos, concretamente en el área de fiscalización, y pues aquí estamos. Saludos a todos. Muchísimas gracias, Miguel. Sigue María Eloísa. Buenas noches a todos y a todas. Pues mi experiencia ha sido en el organismo público local electoral. He participado en los últimos 4 procesos electorales celebrados aquí en el estado de Veracruz como consejera presidenta en un consejo distrital y en un consejo municipal. Tengo la experiencia en ambos, en ambas elecciones, tanto municipales como locales, o sea, de gobernador y diputados. Muy bien, muchas gracias, María Eloísa, un gusto conocerte. Marco Antonio Aróstegui, adelante. Sí, gracias, buenas tardes. También estoy en Querétaro y ya tiene algún tiempo que estuve trabajando por ahí un par de años en el Instituto Electoral y de Querétaro. Me gusta mucho el tema electoral, me fascina, entonces estoy estudiando para trabajar un poquito más esa área. Soy contador público, contador público. Tengo ahí algunas certificaciones como auditor líder, pero también estoy estudiando en este momento, entre otras cosas, estoy estudiando la licenciatura en Derecho.
Ah, mira, muy bien. Qué gran momento para estudiar Derecho, ¿verdad? Antes decían los abogados son cobrados y ahora son una revolución, hasta los quieren que ya no interpreten, ¿verdad? Ya esténse quietos, abogados, ¿no? Ya eso de andar defendiendo derechos. ¿Ah? Qué buen momento, Marco Antonio. María Eloísa, ya habías levantado antes la mano, se quedó, creo, levantadita tu manita electrónica. Alberto Villalobos, por favor. Hola, buenas noches. Yo soy de Acapulco. Mi experiencia en materia electoral, pues anteriormente he trabajado desde el 2008 en procesos electorales, tanto en institutos locales como federales. He estado más que nada en campo, capacitador, supervisor, y en un momento fui auxiliar administrativo. Pues he aprendido, lo que he aprendido poco a poco, pues lo he llevado de alguna manera a enseñarlo con los ciudadanos que muchas veces pues desconocen mucho ciertas cosas, y me he dado cuenta que por más compañeros que tienes que sí vas aprendiendo, pero pues muchas cosas como que no llegan abajo, mucha gente todavía desconoce muchas cosas, da por hecho cosas que no son verdad, pero las cree como verdad, y pues ahí voy poco a poco aprendiendo más para buscar otros puestos y intentar siempre lo que aprendo aquí, pues regarlo por otros lados. Muy bien, sí, socializas también, tienes ese entusiasmo por socializar el conocimiento. Creo que ya habíamos tenido la oportunidad de compartir algún diplomado, Alberto. Sí, ¿verdad? ¿Cuál le fue? Está apagado tu micrófono. No te... El más reciente fue el de tecnologías, no, fue a ver, aquí tengo la imagen exacta. Justicia digital. Justicia electoral digital. No, perfecto, sí, necesiten. Ahí nos vimos, sí, seguro, es que yo casi nunca olvido a las personas. Muchas gracias, Alberto. Sigue Víctor Manuel. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Su servidor Víctor Álvarez, soy de San Luis Potosí. He participado en algunas campañas en diferentes estados, Estado de México, Veracruz, Michoacán, Baja California, aquí en San Luis Potosí propiamente, para diferentes candidaturas a distintos procesos de gobernadores y diputados locales, diputados federales, en la materia de capacitación de la defensa del voto, lo que son los representantes generales y los representantes de casilla, en algunas estructuras también de lo que es activismo y principalmente en la estructura electoral. Muy bien, es muy interesante las actividades que vienes desarrollando. Es muy importante también ver quien trabaja a ras de campo, a ras de lona, y pues bueno, está interesado en los temas. Muchísimas gracias, Víctor Manuel. Adelante, por favor, Ezequiel Hernández Arteaga. Muchas gracias, buenas noches. Bueno, servidor, he tenido alguna experiencia, participé en algún tiempo en un despacho donde alguno de los servicios que prestábamos era precisamente la asesoría jurídica a precandidatos y candidatos que se han postulado aquí en el Estado, y actualmente presido una asociación civil que recientemente recibió su registro como partido político local en el Estado de Michoacán. Muy interesante. Pues bueno, ya te veremos, ¿verdad? Y teniendo pues los conocimientos, ¿verdad? Lo práctico, lo que significa, ¿no? Estar en un partido político, y pues bueno, también lo que representa la otra cara de la moneda, que no es más que lo mismo, ¿no? Un cuidado del sentido de las exigencias ciudadanas. Muchísimas gracias, Ezequiel. Liliana León. Sí, buenas tardes. Bueno, yo me registré como en público en general, pero en lo electoral solamente he participado como consejera municipal, he sido capacitadora en los procesos electorales, y en el OPLE también he participado como una consejera municipal en el Consejo Distrital. Gracias. Buenas tardes a todos. Muy bien. Pues también ya tienes bastante experiencia, ¿verdad? Pero modestia ahí de Liliana. Pues bueno, ya tenemos un panorama. Les agradezco mucho que todos tengan sus cámaras prendidas, es algo importante. Como la primera sesión, sí les puedo comentar que estos espacios son suyos, aunque sean virtuales, pues bueno,
llénenlos de vida. Las exigencias, pues bueno, ustedes deben de ser los exigentes hacia todo el diplomado. No bajen la guardia en el interés y siempre exijan bastante, ¿no? Sobre los contenidos. Verán que van a tener ponentes muy experimentados. El doctor Darío Mora, pues la verdad es que es alguien que conoce bastante bien esta materia. También, pues bueno, me parece que está ahí la doctora Wendy Hartkin, quien, pues bueno, ¿qué les digo, no? Sobre control de constitucionalidad y de convencionalidad aterrizado a esta materia. Resulta muy interesante. El doctor Alonso Vázquez Moyers, también unos planteamientos muy interesantes que tiene él. Es una persona que pues es un abogado, ¿no? Que va más allá de lo tradicional, y me refiero a las ideas que formula todo el tiempo, abogado, politólogo. Entonces es muy interesante su planteamiento. Por eso les pido, mantengan ese ánimo. Yo sé que no es sencillo, muchos de ustedes, pues bueno, compaginan este diplomado con alguna actividad profesional, académica, laboral, la familia misma, y pues bueno, ya que van a tomar el tiempo, pues en serio, hagan de estos espacios virtuales verdaderas ágoras de conocimiento, no las dejen en cámaras apagadas, ¿no? Porque eso también desalienta a ustedes y pues bueno, genera un clima que no necesariamente es el más propicio académicamente. Ese consejo simplemente les puedo dar. Bueno, por otra parte, pues el día de hoy a mí me toca pues, presentar un panorama sobre las nulidades electorales. Y bueno, quiero iniciar con unas palabras, una reflexión general sobre la idea de las nulidades electorales. Inminentemente el hablar de temas, ¿no? El hablar de democracia, el hablar de la participación de la ciudadanía nos lleva a la idea, en principio, de democracia representativa, ¿no? Y democracia representativa tiene que ver con esta cuestión de que los ciudadanos eligen a sus representantes. Y esa elección de representantes que bueno, se da a la ciudadanía como soberana, ¿no? Involucra un momento electivo. Y ese momento electivo, pues bueno, nosotros lo veremos en términos teóricos, como pues la percepción de cada ciudadano, un voto. Sin embargo, pues bueno, ya en la práctica lo que tenemos es que el llevar o construir un proceso electoral, como muchos de ustedes tienen bastante claro, es muchísimo más complejo de lo que se formula, ¿no? Esa cuestión de cada ciudadano un voto es bastante complejo porque, pues de menos nos habla de la necesidad de autoridades electorales, esto es de una ingeniería institucional, pero también de una ingeniería normativa, ¿no? Todo el diseño de las reglas, ¿verdad? Que se van a seguir, que van a seguir todos los actores en un proceso electoral, ¿no? Y ese proceso electoral, pues como sabemos, también va a tener distintas etapas. Y esas etapas, en términos generales, son la preparación de la elección, después tendremos el día de la elección, la jornada electiva, y finalmente, pues viene la etapa de validación de la validación de la propia elección. Quería decir del conteo, pero más que nada que el conteo de votos es la validación, ¿verdad? De esos actos que se llevaron y nos van a permitir tener un candidato electo legalmente, ¿verdad? Pero bueno, que también después lo veremos que puede elevar de otra perspectiva, no únicamente legal. También incluso podríamos hablar que las buenas prácticas que se dan o que se deben de dar alrededor de un proceso electoral, entendiendo la idea de integridad, pues también nos hablan de una legitimidad que va a tener ese cargo que se eligen. En el contexto mexicano hemos visto que ha sido bastante complicado, pues bueno, generar no solo la idea de legalidad, sino también, pues bueno, de tener control respecto de cada uno de esos momentos que representa la organización de una elección
y en consecuencia, pues bueno, que tengamos buenas prácticas que nos lleven a una legitimidad en el ganador. Ha habido momentos muy complicados en nuestro desarrollo democrático, en la construcción de nuestras instituciones y de nuestras reglas, que nos han llevado pues, a tener diversas reformas electorales, algunas de un calado mayor, más hondo, a otras, pues bueno, que podríamos considerar que tal vez pues pudieron ser más perfectibles, ¿no? Tenemos ahí 1996, y esta la anuncio otras anteriores, porque es la que, pues bueno, en el caso de la materia jurisdiccional, pues no solo tiene como efecto que ese Tribunal Federal Electoral pasara a ser parte del Poder Judicial, sino que también, pues bueno, ahí se establecen mayores competencias para el Instituto Federal Electoral en ese entonces, y pues bueno, también hay una ley general de medios de impugnación, que dentro de los medios que va a contemplar es el juicio para la protección de los derechos político-electorales, el conocidísimo JDC, otros medios, pero también veremos que viene una evolución de lo que es el tema que el día de hoy vamos a abordar, y son las nulidades electorales. Esas nulidades electorales, y a lo que vengo yo hablando de lo complicado que es la preparación de una jornada electoral, de calificar esa, pues bueno, también la podemos llevar a términos históricos o de los momentos que ha enfrentado. Recordemos de entrada que la calificación de las elecciones no se hacía por una autoridad jurisdiccional, era política. No había un tribunal que calificara esas elecciones, ni un instituto administrativo, ¿no?, que preparara esas elecciones y las calificara. Fue en el devenir histórico del proceso de liberalización y después de democratización, bueno, al menos así lo veo yo, está debate, tendríamos, pues bueno, el diseño de estas reglas que empezarían a contemplar la necesidad de autoridades electorales administrativas, jurisdiccionales, federales y locales. Y con ello, pues bueno, también se irían incrementando las necesidades respecto de esos momentos de evaluación, ¿no?, digamos, que debe de tener los procesos electorales, y en específico el que tiene que ver con la jornada electoral. Y ahí, pues bueno, estaríamos hablando de cómo pues también se construyó un sistema de medios de impugnación. Cuando hablábamos del TRICOEL y de la primera etapa del Instituto Federal Electoral, vemos que solo se tenía recursos, un recurso de apelación y un recurso de, se me fue su nombre, ¿no? Era como un prejuicio de inconformidad, digamos, ¿no? Se me fue ahorita el nombre, discúlpenme, la computadora luego me llega a fallar, pero no me acuerdo. Y bueno, pero posteriormente, ya en 1996, ya vemos más medios de impugnación, pero también, pues bueno, hay ya la idea de las nulidades electorales. Ya no se trataba simplemente de una nulidad respecto de, pues, un momento específico, ¿no?, de la elección, sino que ya también vamos a ver que la idea de nulidades se ha ido complejizando, ¿no?, porque ya no solo se va a hablar de las reglas que están establecidas en ese sistema de nulidades, es decir, nulidades previamente establecidas en la ley, sino que ya también después se hablará de nulidades que tienen que ver con el cumplimiento de principios constitucionales. Es decir, ya no solo vamos a hablar de las reglas, que se cumplan las reglas, sino que esos principios que tienen sentido y deben de tener sentido, pues bueno, también van a ser salvaguardados. Pues ¿para qué están ahí, verdad? Si nadie les va a hacer caso, pues ¿para qué está ahí la cuestión de equidad en la contienda, si todos van a querer jugar sucio, ¿verdad? Es decir, pues la historia de México, pues bueno, en este devenir histórico respecto de las nulidades, pues fue como, ahora sí que les va a molestar a muchos el ejemplo deportivo, pero pues es como querer jugar un partido de fútbol y pues bueno, no tener árbitro, no tener cancha, no tener tiempos establecidos, ¿no? Y que todos metan mano y que todo lo valga, ¿verdad? Pues ¿a dónde vamos a llegar? A un juego que no es fútbol. Entonces, si queremos jugar adecuadamente, pues debemos de establecer las reglas necesarias y también esos principios, como es el fair play,
para que realmente podamos tener un juego amistoso. Eso es la evolución que ha ido teniendo y las consideraciones que, como veremos y que verán en este diplomado, pues se han tenido que tomar respecto de las nulidades electorales. Entonces aquí nada más simplemente planteo algunas ideas. Ahora, a continuación, traigo una presentación que voy a utilizar, esto pues para empezar a adentrarnos en algunos conceptos básicos. Les advierto algo, este diplomado, como verán, dada su extensión y las temáticas que tiene, es un diplomado exigente en el sentido de que, pues bueno, las nulidades es uno de los temas clásicos, digamos, de la materia electoral. ¿Y por qué de las materias, digamos, por qué clásicos? Pues porque inevitablemente, pues, la materia electoral son elecciones y las elecciones, pues, nos llevan a este tipo de situaciones donde cómo consideramos la validez de un voto, de una elección en casilla o de toda la elección. Entonces, veremos que la configuración de cada uno de esos elementos, el pensar en las herramientas que nos ayudan a considerar que se ha configurado pues un tipo de nulidad, no es sencillo, requiere varios instrumentos, en la vida práctica se hace bien compleja, digo, pues cuántos no han estado ustedes y ya desde un voto, ¿no? Interpretarlo, digo, ya lo verán, ¿no? Ya interpretar si el voto es válido o no es válido, ya será complicado. Una casilla, presentar un medio de impugnación para decir por qué no es válida la casilla, o también el sentido que puede tener querer invalidar una casilla, puede ser contraproducente para una fuerza política, y así, pues a su vez, pues veremos en términos generales o verán, mejor dicho, que no es tan sencillo, ¿no? Sí tiene, ¿no? Su extensión, sus elementos a comprender, pero que cada una de las sesiones que tendrá este diplomado, pues bueno, denle seguimiento para que nadie se pierda. ¿Ok? Ese consejo les doy porque su amigo Alexander soy, ¿no? Bueno, ahora sí, presento la presentación. Yo sé que es lunes, que es un principio de semana, venimos del sabadito y eso, pero pues bueno, van a ver que este tema está bien chévere y nos vamos a pasar bien. Prometo ser puntual para no tardar de más. Bueno, vamos a ver conceptos y generalidades de las nulidades. Ya saben, quien quiera participar, pues bueno, puede hacerlo a través de la caja de comentarios, puede utilizar también la manita electrónica o directamente hacer uso del micrófono. Yo la verdad es que no tengo ningún problema con que me llamen Alex, a mí me gusta, me hizo de los títulos a cada quien, ¿no? Pero a mí, con que me llamen Alex, con eso es suficiente. Entonces, quien quiera participar, oye Alex, tal cosa, con eso es suficiente. ¿Vale? Bueno, entonces vamos a iniciar. Inicio le recomiendo mucho seguir los artículos del magistrado Felipe de la Mata. Él suele hacer artículos en los que explica el desarrollo de las líneas jurisprudenciales. Entonces, es interesante seguir sus artículos porque varios de sus artículos lo que van a permitir es que comprendamos cuál ha sido el desarrollo de las decisiones de la Sala Superior, no solo en relación con pues la conformación de magistrados actualmente, ¿no? Sino que también pues la conformación histórica, ¿no? De estas líneas jurisprudenciales, cuáles han sido sus puntos de quiebre, y a su vez también en ocasiones pues bueno, algunos fallos importantes, interesantes, pues nos pone su perspectiva. Entonces la verdad es que sí, sin afán de hacer otra propaganda, la verdad es que le recomiendo mucho su blog que él tiene o seguirlo en Twitter. Bueno, quiero iniciar con una reflexión que él tiene en unos artículos y dice: considerar que ante irregularidades suscitadas en los procesos electorales su nulidad es la mejor solución es una decisión que debe pensarse con cautela y con perspectiva integral, pues hasta probar que los actos suscitados son realmente graves y ante la ausencia de otra opción, la única y última solución será entonces la nulidad. Esa
ha sido la posición histórica de la jurisprudencia electoral mexicana. La nulidad debe verse altamente bajo un estándar de valoración reforzado y no bajarse el rasero. Es importante no anular votos con la dimensión del pensamiento minimalista, sin considerar todos los actos previos y posteriores para proteger esos votos. Me refiero a observar el principio de conservación de los actos públicos válidamente celebrados. Esto lo traigo a colación porque cuando hablamos de nulidades o se piensa que se habla de nulidades en materia electoral, el tema es derribar un voto, una casilla o una elección. Se puede tomar ese enfoque en el cual el sentido de aprender las nulidades es comprender la parte que conlleva a la nulidad de los votos, del ejercicio ciudadano. Y creo que aquí el magistrado Felipe de la Mata tiene un gran enfoque sobre las nulidades. Las nulidades no van sobre la cuestión de la nulidad, sino la cuestión de la validez de las elecciones. Y permítanme decirles que en México hemos diseñado un sistema que permite validar esas elecciones. Los ciudadanos son los que resguardan la votación, son los que cuidan los votos, son los que están al pendiente de los mismos. Participan no solo en la mesa directiva de casilla, también participan en las autoridades electorales. Existe un profesionalismo también. Por lo tanto, la perspectiva que se tiene respecto de las nulidades no está en derribar el voto, la casilla, la elección. Por el contrario, es salvaguardar la voluntad de la votación de los votantes, de la ciudadanía. Esa es la parte interesante. Hay que darle el giro a las nulidades. Las nulidades o la nulidad de una elección es el recurso último al que se debe de recurrir, porque existen varios, digámoslo así, cinturones de seguridad que van a estar protegiendo ese voto. La preparación de la elección es cuidada, es observada, planificada. La jornada electoral sucede lo mismo, tenemos observadores electorales, tenemos a los partidos políticos, a sus representantes, la ciudadanía misma, reitero, mecanismos de seguridad de nuestra credencial de elector. Existe la posibilidad de no estar conforme y presentar los medios, ¿no? A través de los cuales, claro, siendo bastante específico del porqué de nuestros argumentos en contra. Pero bueno, enfrentar una nulidad, como dice el magistrado de la Mata, es la última opción. No nos vayamos por el lado simplón, minimalista, diría él, en el cual consideramos que un acto que sí puede ser negativo, pues pueda empañar el sentido de todos los votos que están hechos válidamente. Ese principio de conservación de los actos públicamente y válidamente celebrados tiene como intención ese resguardo de lo positivo. Hay un principio detrás de, bueno, una expresión detrás de este principio, que lo negativo, lo positivo, no perturbe o no manche lo válidamente celebrado. Hay que tomarlo en cuenta, por favor, porque las nulidades, pues les reitero, no van en el sentido contrario. En ocasiones parecería, ¿no? Que, nulidad, ¿no? Nulidad, y todo el mundo parece buscar la nulidad de una elección. Claro, se debe de buscar cuando efectivamente existen los elementos convictivos, la evidencia, la probanza que nos permita decir que una elección no se celebró válidamente. No solo que se rompieron las reglas, sino que incluso a lo mejor se rompieron principios constitucionales muy importantes. Entonces, esto a tomar en cuenta en el inicio de este diplomado. Bueno, vamos a continuar. ¿Qué es la nulidad? Una definición de nulidad es la siguiente. La nulidad es una sanción que genera la invalidez de un acto jurídico cuando éste carece
de los requisitos que señala la ley para su existencia. Y bueno, aquí nos vamos un poquito a la teoría del acto jurídico, ¿no? Y la necesidad de que los actos jurídicos, pues bueno, cumplan, ¿verdad? Con algunos requisitos que se expresan en la ley. Y solo cuando se cumplen estos podemos decir que ese acto es válido o existente, ¿verdad? Se decreta cuando se descubren vicios en la manifestación de la voluntad de los sujetos que participan en el acto jurídico o cuando el objeto de dicho acto contraviene los requisitos de validez. Por ejemplo, que el objeto sea ilícito. La finalidad es proteger los intereses que resulten vulnerados al llevar a cabo dicho acto. Entonces, ¿cuál es la intención de fondo? Es que, pues, por ejemplo, cuando celebremos un contrato, pues bueno, tenga los elementos y los suficientes para su validez y por el contrario, pues no se vean afectados o vulnerados los derechos de alguna de las partes. Esto es un concepto, en términos generales, de nulidad, pero llevemos esta idea de nulidad a la materia electoral. ¿Cómo podríamos entender la nulidad en materia electoral? De la siguiente manera. La nulidad en materia electoral implica que los actos y resoluciones, y vean aquí dice actos y resoluciones que integran el proceso electoral sean inválidos o nulos por razones que vician la voluntad de las personas que intervienen en su emisión debido a que no se respetan las reglas previamente establecidas. Y ahí estamos hablando de malas prácticas que pueden estar alrededor, pero de actos que también, pues bueno, no cumplan con los parámetros establecidos en la ley para considerarse válidos, e incluso de resoluciones que puedan ser debatidas en el entendido de que, pues bueno, están siendo conformadas a raíz de inexactitudes en las reglas electorales. También se considera como nulidad, y este es otro aspecto, la ineficacia decretada mediante una resolución de la autoridad competente del voto. Entonces vamos a hablar de nulidad respecto de actos y de resoluciones, las cuales pueden ser controvertidas, pero también vamos a hablar de nulidad en el sentido del voto. Entonces ya tenemos dos sentidos en los que vamos a entender la idea de nulidad. En este diplomado, hacia donde se dirigirá, es justamente a esta idea de nulidad del voto de las urnas de la elección, así como el conjunto de todas ellas, ¿no? Por irregularidades en su realización. Continuamos. ¿Qué son las causales de nulidad en materia electoral? Entonces, si estamos hablando de actos relacionados al voto, entonces tendríamos que hablar también de causales, ¿no? De estas situaciones que van a configurar una nulidad. Las causales de nulidad en materia electoral resultan ser hipótesis o supuestos, ¿no? Normativos que de comprobarse provocan la ineficacia del voto. Estamos hablando en materia electoral también de una cuestión que es la potestad que tiene el Estado, ¿no? Para generar actos, ¿no? Y también sanciones. Y bueno, en esa gradación de las sanciones, pues bueno, sabemos que hay sanciones penales, ¿no? Sanciones administrativas, y en el caso de la materia electoral también podríamos aterrizar esta potestad sancionadora del Estado a través de las autoridades señaladas en la materia, que pues bueno, ahí bajo los presupuestos, las hipótesis presentadas en la ley, pueden, al comprobarse dichas hipótesis o supuestos, al darse la configuración de los elementos, ahora sí establecer una sanción, que les decía es la última a la que se puede llegar, que tiene que ver con la nulidad. Bueno, entonces continúa y dice, es decir, que provocan la nulidad de estos actos. La consecuencia propia de la nulidad es invalidar
el acto y no reconocerle los efectos que normalmente pueden derivar de él, que en materia electoral, ¿cuáles pueden ser? En el caso de estas nulidades del voto, pues la elección de un cargo determinado, ¿verdad? De diputaciones, de senadurías, de la propia presidencia. Y claro, sus símiles, ¿no? Ejecutivos y legislativos en el ámbito de lo local. En este sentido, la autoridad competente debe analizar si la causal de nulidad invocada está plenamente acreditada y es determinante. Aquí aparece una palabra que para este diplomado va a ser sumamente importante, y es la determinancia. El hecho de que en materia electoral se le va a poner un enfoque importante o de mayor relevancia a dos cuestiones: la gravedad y la determinancia. Eso van a ver que va a ser muy importante. Ahí, ahora sí que van a ponerle mucho énfasis porque esa palabra la van a escuchar muchísimo. Gravedad y determinancia. Entonces, se han construido criterios alrededor de qué se entiende por grave y qué se entiende por determinancia. Bueno, aquí ahorita no nos vamos a quedar en este punto, pues vamos, les advierto que van a ver que lo van a ver suficientemente esos conceptos, ¿no? Los criterios, y que también, pues bueno, va a estar a debate, porque una de las partes interesantes, pues es esa ponderación respecto de qué entendemos como grave y qué entendemos por determinante. Y todo nos lleva a esa idea de ponderar, medir, pesar, ¿verdad? Que Juan Antonio García Amado dice que esto es bastante complicado, ¿verdad? Llevar al mundo del derecho esto de andar midiendo es complicado, y también de sopesar es complicado. En fin, regresamos a nuestro tema. Dice, la nulidad de una casilla o de una elección solo puede ser declarada por las salas del TEPJF. Estamos hablando que la autoridad en la materia, ¿quién es? El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. ¿Cuáles son los tipos de nulidad en materia electoral? En este caso, todavía no me voy a meter a las causales de nulidad, sino al enfoque que tenemos respecto de cuáles son esos tipos de nulidad. Es decir, teóricamente, ¿cómo los podemos considerar? Va a haber una que se llame causal específica, y esta será la que se prevé de manera concreta en la ley. Entonces, cuando hablamos de nulidad específica es la que tenemos señalada, y bueno, en el caso de México, pues bueno, tenemos señalada incluso a rango constitucional. Sabemos que en 2014, pues bueno, se elevaron algunas nulidades a ese rango constitucional. Un caso de ello puede ser la adquisición, compra de tiempos en radio y televisión, ¿verdad? Entonces ahí vemos. También, pues bueno, en la ley tenemos otras causales y están expresamente señaladas en la ley. Y por el otro lado, podemos hablar de una causal genérica, y esta es la que se considera irregularidades que vulneran principios en la Constitución, es decir, está ahí un principio, equidad en la contienda. Como tal, ese principio, pues bueno, no está advirtiendo, ¿verdad?, la nulidad, o parecería que, pues bueno, en sí, pues no está señalándose de tal expresamente la idea de nulidad. Sin embargo, al entender de qué va ese concepto, pues bueno, podemos comprender que se debe de hacer valer en materia electoral y que tiene su impacto. Uno que resulta muchísimo más importante, bueno, no más importante, más claro, mejor dicho, es la división iglesia-estado, que para nuestro contexto pues resulta sumamente relevante. Y entonces si vemos un ministro, ¿no?, de alta jerarquía hablando a favor de una fuerza política, pues bueno, ahí está rompiendo ese principio, ¿verdad? Está atentando contra ese principio de división entre el Estado y la iglesia. Entonces, en ese caso, pues bueno, al existir esa incidencia en materia electoral y una restricción también ahí sí expresa para que los ministros de culto participen, pues actuaría la idea de nulidad. Bueno, ahí entonces estamos hablando de las que están expresamente señaladas, y por otro lado, esa nulidad genérica,
que tiene que ver con la vulneración de principios. Y que, pues bueno, en ese caso, estamos hablando de que esos principios no necesariamente se pueden llegar a vulnerar el día de la jornada electoral, tal vez incluso antes, por ejemplo, durante el periodo de veda. Ahí sería interesante, ¿verdad? O también que pues durante ese periodo pues se den cuestiones como violencia, ¿verdad? Desde antes de la generación, violencia política de género, ¿no? Estamos hablando de un tema que también va a ser delicado. ¿En qué momento? Pues bueno, se puede calificar esa nulidad de la elección, únicamente en los hechos que tienen que ver con la formulación del voto o también en otros que están alrededor y que pueden llegar a incidir en él. Aquí nada más lo dejo el planteamiento. Para entender este tema de esta causal genérica, pues bueno, me ocuparé unos cuantos minutos en explicar la línea jurisprudencial que se ha seguido sobre esta causal genérica, que hoy día, pues bueno, ya no se le enuncia de esa forma, sino que ya la conocemos, ¿no? Como de violación a los principios constitucionales, pero pues bueno, no se denominó así en un origen. Y para poder comprenderlo, pues les he preparado esta pequeña línea de el tiempo. Ahorita que la veo así, creo que la podría haber formulado más didácticamente, pero bueno, una disculpa. Adelante, Edgardo. Hola, ¿me oyen, Alejandro? Sí, Alex, ajá. Alex. Alexander, Oye, ajá, pero Alex. yo no tengo la experiencia electoral como todos, pero creo que a veces yo me dedico a la Defensoría Pública Federal, pero muchas veces los usuarios al preguntarles tienen una lógica más auténtica porque están menos contaminados con doctrina. Fíjate que en ese sentido posiblemente está mi mentalidad, ¿no? Con un ajeno a todo. Y hablando de esta nulidad genérica y de la veda y los tiempos electorales, con los problemas que hay en la Corte ahorita, es que todo el mundo lo sabemos y el presidente acaba de convocar a votar por su filosofía para poder obtener una mayoría en las cámaras. Pues ya hay una injerencia desde este momento en esa situación, pero se me hace difícil que pudieran invocarla y aceptarla por la misma vida política que se está dando, pero pues yo creo que es una causal genérica desde este punto. A ver si nos dice su opinión. Y la otra es, estoy siguiendo la reforma, no la conozco del todo, pero viene ahora lo que sería la nueva ley de medios de impugnación para discutirla. Y tiene que resolverla la Corte en estas 2 semanas que vienen, porque después no podrán hacer modificaciones fundamentales 90 días antes de no es la jornada electoral, del proceso electoral que empezará en septiembre, sería junio, julio y agosto. Tu opinión respecto de esa situación de los medios de impugnación que estamos estudiando, al parecer vendría siendo que van a quedarse firmes, al menos para la del Estado de México y Coahuila, pero para la siguiente, pues yo creo que también no va, bueno, no lo sé, ahí me reservo. Y sería bueno que alguno de los ponentes o a través de ti o alguno de los que están involucrados, pues nos compartieran, ya sea el proyecto que va a hacer, parece que es el ministro Lainez, quien va a resolverlo, y en fin, para estar más involucrados en esta siguiente etapa de las 2 semanas que vienen, si es que lo resuelve la Corte, para ver cómo andamos, ¿no? Sí, sí. Son inquietudes solo los que tengo, pero... No, muy bien, y la verdad es que creo que en el diplomado vas a tener pues algunas otras respuestas aparte de la mía. Mira, de entrada respecto de estos tiempos que estamos viviendo, que hace rato en una clase por la mañana, pues yo mencionaba que todavía no inicia la carrera, pero ya hay quien anda en la pista trotando, ¿verdad? Ya andan muy entusiastas, ¿verdad? Hace un mes fui a Mazatlán y veo, estoy con Claudia, ¿no? Y dije, pues a los mazatlecos les interesa participar, ¿verdad? Ya estaban tomando postura, ¿verdad? Y digo, pues nos plantea esta idea de los tiempos que se están moviendo, ¿no? Los tiempos políticos que se están viviendo. Mira, yo creo que pues sin duda de entrada ya habrá asuntos que esté
en la sala y que pues bueno, ya la sala superior en su momento se tendrá que posicionar, ¿no? Ahora, recordemos que algo importante respecto de estas situaciones es la gravedad, ¿no? Y la determinancia que tenga, ¿no? Y su momento, pues eso se tendrá que valorar. La verdad es que yo en este momento no podría tener elementos como para decir cuál podría ser todavía la gravedad y la determinancia que tengan. Que se están adelantando los tiempos, sin duda alguna, creo que puede llegar a venir alguna sanción por algún procedimiento especial. Bueno, no especial sancionar propiamente, porque los procedimientos especiales sancionados tienen que ver con jornada electoral, pero pues, tal vez un procedimiento ordinario. En algo, se han emitido lineamientos y les compartía uno, por ejemplo, respecto de los siervos de la nación, donde pues bueno, ya se han establecido estos lineamientos para, les pongo aquí la nota, no alcancé a encontrar los lineamientos, pero lo pongo para que los tomen en cuenta y tal vez ustedes puedan googlear y encontrarlos. Lineamientos que deben cumplir los servidores públicos durante los procesos electorales, y fue para los siervos de la nación, con la idea de garantizar los principios de neutralidad, imparcialidad y equidad que se debe de dar en los procesos electorales, ¿no? Entonces, pues bueno, ya con este diplomado tendrás esos elementos. Son dudas legítimas las que tienes. Lamentablemente te digo, pues no tengo todavía como esos elementos para decir cuál sería todavía ese impacto. Habrá que medirlo conforme vaya evolucionando el proceso electoral y que, bueno, a final de cuentas será la sala superior la que lo valorará. Y respecto de la decisión, pues bueno, del plan B y todas estas reglas, sin duda alguna, pues bueno, te compartiremos. Yo también, pues a través de las redes sociales, les paso mi Twitter a rato, pues bueno, les comunicaré a quienes, por ese medio, pues bueno, les daré retweet, ¿verdad? Cuando ya tenga esa decisión. ¿Te parece bien, Edgardo? Sí, muchas gracias por estar enterado de cómo vienen los proyectos de la Corte, porque luego los publican, bueno, dicen el sentido en los medios de comunicación, pero no habría... Y cada quien luego interpreta lo que quiere, ¿eh? Sí, la verdad yo que sí quisiera tener ya los proyectos, cuando ya estén publicados en versión, pues ahí ya vamos a aprender mucho más, ¿no? Todavía. Sí, exacto. Desde la Corte. Muchísimas gracias, Edgardo. Gracias. Y digo, ya verás que, pues bueno, aquí en el diplomado, pues para ver cómo se configura cada uno de estas nulidades, pues bueno, veremos cuáles son los elementos que se requieren para que se den. Yo doy calumnia y pues ahí también luego les hago ese señalamiento. A ver, la calumnia requiere estos elementos, ¿verdad? Para que se configure. Entonces, si no tiene esos elementos, ahí no podríamos hablar de la configuración de esto. Y pues bueno, ándale, muchísimas gracias, Carlos Alberto. Te agradezco muchísimo el que nos compartas esos lineamientos, porque ya se están presentando, ¿no? Para evitar a futuro, pues algunas problemáticas, ¿no? Que puedan presentarse. Bueno, ahora regreso a esto de la línea jurisprudencial respecto a esta causal genérica. En 1993 podemos decir que dice el maestro Cerati, ¿no? Yo espero, aquí yo veo puro chavo, veo a Víctor Manuel, Alberto, Ezequiel, que son muy jóvenes, ya tal vez no habrán escuchado Soda Stereo, serán de otra generación, pero decía Gustavo Cerati, ¿no? El líder de esa banda. Tengo una buena canción para contarles, yo aquí así, tengo una buena línea jurisprudencial para contarles. Esta línea jurisprudencial inicia en el año de 1993, donde se apela por primera ocasión a una causal genérica. Y es que en realidad en ese momento todavía no se dimensionaba realmente como esta cuestión de las nulidades electorales. Es por eso que el legislador de aquel entonces pues expresó que existía una causal genérica, no estableció taxativamente pues cuáles eran esas causales de nulidad, simplemente expresó que existía esa posibilidad, ¿no? De causal genérica, y el entonces TRIFE, pues bueno, utilizó esa causal, esa expresión de causal de genérica para la nulidad de la elección de Atlixco en Puebla. En el año 2000 vendría de nueva cuenta el uso de esta causal de nulidad abstracta, en el caso de la gubernatura de Tabasco. Sin embargo, ya para este momento, recordemos, ya tenemos la alternancia, ¿no?
vivimos tiempos distintos, hay que recordar, ¿no? Eso que estaba sucediendo en aquellos años, ¿no? Entonces, ya para el año 2000, ¿no? Cuando ya vemos un cambio, ¿no? Ya vemos alternancia, ya había ocurrido la alternancia en la Ciudad de México, ¿no? Ya vemos la alternancia en la presidencia, ¿no? Ya incluso también pues tenemos gobiernos locales en distintos niveles, ¿no? Donde se empieza a presentar lo que se conoció como gobiernos divididos, ¿no? Entonces, para el año 2000, pues viene otra vez el uso de esta causal de nulidad abstracta en el caso de la gobernatura de Tabasco. Pero la pregunta que se formuló a través de esta causal de nulidad abstracta por la cual se anula esta elección era la siguiente, se formula el siguiente cuestionamiento. ¿Era posible analizar en la etapa de resultados irregularidades cometidas anteriormente? Eso se preguntan porque dicen, es que resulta que, pues bueno, el resultado de esta gobernatura no únicamente tuvo prácticas, ¿no? Contrarias a la ley y a sus principios durante el día de la jornada, sino que anteriormente también se dieron prácticas que pues pueden llevar a la nulidad de esta elección. Lo que reflexionó en su momento la Sala Superior era que sí, efectivamente, pues se podía resarcir, digamos, ahí esas irregularidades, ¿no? Que se habían dado con anterioridad, sí, bajo la condición, sí, se reflejaran, si esas irregularidades se reflejaban en el día de la elección. Y bueno, esto llevó a la Sala Superior a posteriormente establecer un criterio jurisprudencial en la tesis SEJ 23 del año 2004, la cual tuvo como rubro nulidad de elección causa abstracta. Entonces lo llevó a ese grado. Digo, ahí ya estaba la inquietud del tribunal, ¿no? Veíamos cómo a raíz de, pues bueno, su interpretación de esta nulidad, de la idea de nulidades, de los principios constitucionales, empezó a decir, bueno, es que hay que preservar efectivamente el bien llevar de los procesos electorales, de la jornada electoral y el resguardo del sentido del voto ciudadano. Por lo tanto, pues bueno, empezó a hacer esta interpretación que llevó a esta jurisprudencia. Sin embargo, pues el legislador como que dijo, como que hay tribunal, no, ese tipo de interpretación no es correcto. Recordemos que también en su momento el tribunal también enfrentó un problema respecto de cómo interpretar la Constitución, y bueno, esto era la inaplicación de normas, ¿no? Es decir, estaba un tema de interpretación de la Constitución y de control de la constitucionalidad que se debatió con la Suprema Corte de Justicia. Entonces, estamos hablando de estos años, de estas controversias. Y bueno, entonces viene una reforma, la reforma constitucional de 2007, en la cual se establece que la nulidad por causas expresamente señala, bueno, que solo se dará la nulidad por causas expresamente señaladas en la ley. Entonces, nada de que me interpretas que causal abstracta y de que me dices que a través de principios, no. El legislador establece solamente la nulidad por causas expresadas, señaladas en la ley. Sin embargo, esa causal abstracta, ¿no? Reaparecería posteriormente y reaparecería inmediatamente en 2007 y en 2008. ¿Por qué? Porque justamente, independientemente de que el legislador no expresara o señalara que esas nulidades se debían dar por causas expresas, pues realmente no tuvieron un impacto en el trabajo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de la Sala Superior. ¿Por qué? Porque la Sala Superior consideró que existía más allá, por encima de una ley, se encontraba la Constitución. Y la Constitución permitía justamente un control de las normas, de las leyes. Y en ese sentido, pues bueno, dijo, pues aunque no esté expresamente señalado en la ley, la Constitución me faculta
a hacer una interpretación de esos principios constitucionales. Estaba haciendo ya control de constitucionalidad. Y por lo tanto, pues bueno, reaparece pues esa causal abstracta o genérica, como en algún momento se le denominó, y bueno, pues ahora se le denominaría como nulidad por violación a los principios constitucionales. Es decir, que le dijeron, ya no puedes hacer, pero el tribunal dijo, no, aunque la ley diga, por arriba de la ley está la Constitución, y la Constitución me permite a mí establecer este control. Eso es como un resumen, digamos, de esta historia, ¿no? En esta etapa. Después, pues bueno, vendría el año 2012, la elección presidencial del año 2012, donde, pues bueno, si bien no se daría la nulidad de la elección presidencial, sí se establecerían a raíz de, pues bueno, la solicitud, bueno, el medio de impugnación que solicitaba justamente la nulidad de esa elección, que no derivó en la misma, pero sí permitió el establecimiento de los elementos de nulidad por violación a principios constitucionales. Entonces ahí hablamos ya de los elementos que van a configurar la violación por principios constitucionales. Ahí, ojo, Edgardo, estos elementos, échale ojo, tú que me acababas de preguntar esto de cómo se configura y de lo que está pasando, hay que ir pensando ya, fíjate, esos criterios. Aquí nada más lo estamos señalando, no estamos entrando a la profundidad, pero vele echando ojo a estas cuestiones, ¿no? Los principios constitucionales que, bueno, pueden impactar en la nulidad de una elección, como puede ser la elección presidencial, que les digo, nuestro sistema está pensando no en la nulidad, sino en resguardar la votación. Bueno, dentro de esos elementos dice, se alegue un hecho que se estime violatorio de un principio, norma constitucional o parámetro de derecho internacional aplicable, o violaciones sustanciales o irregularidades graves. Les digo que esto siempre va a estar ahí en la materia. Violaciones sustanciales o irregularidades graves, la idea de determinancia. Alex, una pregunta, soy Edgardo. Sí, dime. Estoy ahorita tomando el curso de nulidades y no recuerdo si voy en el módulo 2, pero entonces por ahí en el módulo 1 o 2, a mí me interesaba mucho saber qué son los principios constitucionales y hacen referencia a una jurisprudencia, probablemente sea la de Acapulco, que hablan de los artículos de la soberanía, y es una tesis, no la tengo a la mano. ¿Podrías abundar un poquito más de los principios constitucionales? Porque eso sería, quiero reforzarlo en ese tema para partir de algo muy sustancial. Sí, ahorita lo vamos a tocar. Dame 2 laminitas, 3 diapositivas adelante, y ahí van a estar esos principios constitucionales, ¿va? Sí, porque son muy importantes, porque pues vamos a estar hablando de principios y sí debe de quedar claro cuáles son esos principios, ¿no? Pues como de qué estamos hablando, ¿verdad? Bueno, tales violaciones sustanciales o irregularidades graves estén plenamente acreditadas, debe de haber una acreditación. Para ello se debe ofrecer y aportar las pruebas pertinentes y necesarias para acreditar el hecho. C. Se compruebe el grado de afectación que la violación al principio, norma constitucional o parámetro de derecho internacional aplicable haya producido dentro del proceso electoral. Y D. Las violaciones o irregularidades sean cualitativa o cuantitativamente determinantes para el resultado de la elección. Aquí aparece el factor no solo cuantitativo, que en algún momento se llegó a tener en la historia de las nulidades. Al principio, pues esa causal genérica iba más en ese sentido de algo tasado. Ahora ya hablaríamos incluso de cuestiones cualitativas, ¿no? Y que, pues bueno, también tengan ese carácter de determinancia. Digo que esto lo van a abordar largo y tendido en todas las sesiones. Viene bien cargado este diplomado. 2014, pues bueno, es la reforma constitucional, sabemos, y bueno, ahí se positivan algunas causales de nulidad, se incorporan otras, como pueden ser el exceso de gastos de campaña, esto en la Constitución, compra o adquisición de tiempos en radio y televisión, utilizar recursos ilícitos o públicos. Y bueno, aunque no se incluye en la ley, se reitera la facultad de analizar el cumplimiento a disposiciones
constitucionales. Se mantiene ese criterio, ¿no?, establecido por la Sala Superior. Entonces, si preguntan respecto de la causal abstracta o genérica, pues tenemos un principio que el legislador no había planteado realmente una causal y, sin embargo, pues bueno, mediante ahora sí que esa ventanita, pues el tribunal empezó a hacer una interpretación de las nulidades, de sus efectos, y empezó a desarrollar criterios al respecto. Posteriormente vendría un momento en el cual, pues bueno, el legislador le diría, no puedes hacerlo, simplemente van a ser las expresadas en la ley, aunque pues posteriormente el tribunal, bajo la idea de ser un tribunal constitucional y que debe de tener control de la propia Constitución, pues bueno, mantuvo su causal de nulidad, ya no bajo la idea de genérica o abstracta, sino como de violación de principios constitucionales, que es hasta la fecha lo que sigue privando. Esa es la línea jurisprudencial que se ha seguido respecto de esta tutela de principios y esta causal de nulidad. Ya la irán enviando. Mira, yo había dicho 2, Edgardo, y nada más es una. La tesis, a lo mejor era la que estaba señalando, la tesis 10 del 2001, señala elecciones, principios constitucionales y legales que se deben observar para que cualquier tipo de elección sea considerada válida. Antes de leer los principios, miren esta parte que retomo, dice, deriva de una interpretación de la Sala Superior del TPJF, dice, un acto no puede ser entendido como elección a la que se refiere la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuando no se ajusta a los elementos previstos en ella, ni es dable reconocerle efectos jurídicos, sino por el contrario debe ser privado de efectos, a lo cual puede identificarse como causa de validez por violaciones constitucionales los principios que a continuación se observan: certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad, la idea de elecciones libres, auténticas y periódicas, que el voto sea universal, libre, secreto y directo. A su vez también se apela a la idea de profesionalismo, equidad, y estamos aquí hablando de equidad en la contienda, es un elemento también fundamental para el derecho electoral en México, ¿no? La idea de equidad en la contienda. A su vez, pues bueno, no se debe de dejar de ver la cuestión del control constitucional de estos principios, la legalidad de los actos y resoluciones electorales. Es decir, que todo se ajuste al marco normativo y al marco reconocido constitucional, ¿no?, del cual, pues bueno, también se incorpora el bloque de convencionalidad. A su vez, pues bueno, la definitividad. Esto también va a ser muy relevante que ustedes lo vean, porque en materia electoral, pues cada una de las etapas tendrá también su definitividad, así como los actos, si no son impugnados en el tiempo, en el momento, acorde a lo que se ajusta a la ley, o ajustándose a la ley, pues bueno, tendremos que esos actos se consideran como definitivos y por lo tanto ya no controvertibles. Estos son los principios constitucionales que se están salvaguardando bajo esta causal de nulidad. Como vemos, digo, ya pensándolos en su contenido, digo, también nos apela a varios temas, ¿no?, que digo, ya seguramente se ocuparán con mis compañeros aquí de profesorado de la Escuela Judicial, y verán que es, híjole, un mar de situaciones, y sobre todo, pues bueno, ya aterrizándolo en casos concretos. Ahora, ¿qué elecciones están sujetas al régimen de nulidades? El artículo número 61 de la Ley General de Medios de Impugnación. Recuerden que ahora, bajo esta idea, pues le quitaron lo de sistema, ¿verdad? Y ahora ya nada más queda como Ley General de Medios de Impugnación. Dice, las nulidades establecidas en el libro pueden afectar la votación emitida en una o varias casillas y en consecuencia los resultados del cómputo de la elección impugnada o la elección en un distrito electoral uninominal para la fórmula de diputaciones de mayoría relativa o la elección
en una entidad federativa para la fórmula de senadurías por el principio de mayoría relativa, o la asignación de primera mayoría, o la elección para titular de la presidencia de los Estados Unidos mexicanos. Respecto de las diputaciones o senadurías de RP, dice, pues estará lo dispuesto en la ley. Sabemos que los resultados de MR, pues bueno, influyen en los de RP, y entonces cuando se dan cierto tipo de nulidades, puede influir también en estas otras elecciones. Ahora, bueno, ya haciendo un resumen respecto a este artículo 61, pues tenemos que cuáles son los cargos, ¿no? Dentro de los cuales pues está este régimen de nulidades, es la presidencia, senadurías de mayoría relativa y primera minoría, diputaciones de MR y también pues bueno las senadurías y diputaciones de RP. Para esto pues bueno en algún momento van a entrar a cómo se eligen cada uno de estos cargos y qué impacto tendrían las nulidades. Eso lo van a ver con el doctor Darío Mora. Él va a entrar me parece que son 3 sesiones a este tema de los cargos y cómo se tiene un impacto, ¿no? En la nulidad, qué impacto tiene, ¿no? Y también, pues bueno, cuáles son las nulidades que se tienen. Sí, también, pues bueno, es que aquí estoy pensando, Arturo, en las nulidades federales, pero claro que también existen nulidades que están en el ámbito de lo local, nada más que hay que hacer una distinción. Pues como sabes, pues bueno, también en lo local se tienen estas leyes electorales y pues bueno, también ahí existe su propio marco regulador de las nulidades en lo local, ¿ok? Entonces aquí nada más estoy pensando, pero obviamente pues sí también existe nulidad respecto de estos otros cargos locales, ¿no? Gobernadores, congresos locales, y pues municipios, cargos municipales, ¿no? También existe ahí ese sistema de nulidad, ¿no? Aquí nada más yo me limité a lo federal, ¿ok? Sí, Arturo, ¿de acuerdo? ¿Sintonía? Sí, profesor. Sí, adelante. No, nada más comentarle que sí quedó claro esa parte. Ah, ok. Un gusto, Arturo. Ya no nos habíamos visto, ¿ah? Sí, profesor. Pues diplomados. Un gusto, Arturo. Igualmente. Sí, dice Fabiola, incluso hasta el cuarto orden de gobierno. Sí, efectivamente, también tenemos esos niveles de nulidades. Aquí por eso yo me quedo en lo federal. ¿Qué actos pueden ser objeto de nulidad electoral? Pues bueno, cuando hablamos de nulidad, pues hablamos de nulidad del voto. Esto es la invalidez de un voto individualmente considerado. Podemos también hablar de la nulidad de la votación recibida en casilla, que es la anulación en su totalidad de los votos emitidos en determinada casilla respecto de un tipo de elección. ¿Y por qué dice respecto de un tipo de elección? Recuerden que cuando se impugna, los efectos no son vinculatorios. Si yo estoy hablando de una mesa directiva de casilla y estoy impugnando ahorita lo vamos a ver en los principios, pero cuando estoy impugnando, por ejemplo, el cargo de diputaciones, ¿no? Pues bueno, estoy impugnando esa elección y no estoy impugnando la de otros cargos. Si mi interés es impugnar presidencias, senadurías y diputaciones, debo de impugnar cada uno de los cargos, ¿no? Es decir, que aunque se celebraron el mismo día, son votaciones que se diferencian y para impugnarlas, pues bueno, se debe de hacer en cada uno de los supuestos, en cada uno de los cargos. Les reitero, esto lo van a ver, aquí nada más lo estoy enunciando, pero lo van a ver a detalle. Nulidad de la elección, esto equivaldría a dejar sin validez los resultados electorales, esto es, todos los votos emitidos en un universo de casillas, teniendo como consecuencia la realización de nuevas elecciones. Y ahí sí, pues bueno, implicaría que todos los votos, ¿no? Son anulados. Bueno, ahí tenemos un estado que ha tenido casos paradigmáticos como es Colima, ¿no? Donde, pues bueno, ahí ya ha habido 2 veces nulidad de la elección de la gubernatura. Entonces ahí vemos una, fue en 2015, ¿no? Cuando se demostró el uso
de recursos públicos, ¿no? Por parte del secretario de Desarrollo Social y de otros servidores públicos, que aceptaron, ¿no? El uso de esto, y pues bueno, eso llevó, esas prácticas se llevaron a la nulidad de toda la elección, pero pues ya mencionamos otros casos, ¿no? También interesantes que ustedes van a abordar en el futuro, Yurécuaro, por violación a esta división de Iglesia-Estado, otras, Colimas por la causal prevista en la Constitución local, Mora, sí, muy bien, ¿no? Pero ves que fue un caso ahí muy particular, la verdad. Bueno, estos son los tipos entonces de actos que pueden verse impactados. Aquí nada más voy a señalar que las causales de nulidad, en el voto, como tal no se expresa en la LEGIPE, pero bueno, existen factores que le van a dar nulidad a la votación. Directamente por el elector al momento de sufragar, y esto es cuando el elector, pues, ¿no? Lo anula, ¿no? Anula su voto. Y eso, pues bueno, también les digo que van a ver esta cuestión de la interpretación, ¿verdad? Que se puede dar, los problemas interpretativos del sentido del voto, y en ocasiones que, bueno, la interpretación que se puede dar al sentido del voto puede llevar a la nulidad, ¿no? Entonces, si vota por Goku, pues, ¿no? Y dice Goku, arriba el PRI, va a ser una confusión que sí ha pasado, pero bueno. Por mesa directiva de casilla, al realizar el escrutinio y cómputo, esto es, pues bueno, al momento que se hace el conteo, en el recuento de votos realizado en sede administrativa, en su caso de que pudiera llegarse a dar, o en el recuento ordenado por el TPJF, en su caso, ¿no? Ya saben, también ha habido recuentos en sede, ordenados por el TPJF. Y aquí, bueno, hablamos, de rápido, de la cuestión que recuerdan la elección de 2006, ¿no? Cuando se pidió un recuento de votos, voto por voto, casilla por casilla, ¿no? Y que, pues, bueno, en el momento fue una cuestión de decir, que no se haga el recuento de votos. Y bueno, a la postre, yo creo que si se diera una situación de ese tipo, de ese calado, sin duda alguna habría un recuento de votos. Yo creo que hacia allá nos hemos ido dirigiendo, ¿no? Si con eso hay certeza, pues ¿por qué no hacerlo, no? Que materialmente va a ser complicado, ¿no? Poner a disposición muchos recursos humanos, pero pues si con eso se da una estabilidad, pues bueno. Andrés Dimas, por favor. ¿Qué tal? Buenas noches, compañeros. Bueno, respecto a esto que acaba de comentar, maestro, pues me parece que esto de voto por voto, pues sí se aplica en los cómputos distritales que se llevan a cabo posteriores del día domingo a la elección. Los consejos distritales, pues cuentan los votos del mayor número de casillas o las casillas que tengan estas inconsistencias, ¿no? Entonces, esta parte que decía, pues está realizado, no al 100%, porque no se cuentan todos los paquetes electorales, pero sí se cuenta un gran número de estos paquetes. Entonces, como dice usted, a lo mejor actualmente tanto los OPLES como el mismo Instituto Nacional Electoral, pues van teniendo esta estructura, aunque pues con este avanzar tan vertiginoso de las tecnologías, siento que nos estamos quedando ya, ¿no? Ya necesitamos avanzar hacia otro voto. En Brasil está el voto electrónico desde 1996, entonces pues estamos un poco retrasados, pero esta es nuestra realidad, la realidad mexicana, que ha sufrido bastante en esta parte de la democracia. Es mi comentario, maestro, gracias. No, gracias a ti, Andrés, muy cierto lo que dices, pues efectivamente es que por eso decía yo, es que actualmente hacia donde nos hemos ido dirigidos a eso, a hacer recuentos de votos y sin ningún problema, ya nadie se queja, así como, ¿no? Y respecto del voto electrónico, pues bueno, yo pues tuve la oportunidad de ver la evolución que tuvo en lo local, ¿no? Modelos de urna electrónica que se fueron desarrollando Ciudad de México, Nuevo León, Guadalajara, ¿no? Los propios institutos electorales, y que en algún momento, pues bueno, todos esos modelos se echaron atrás por la desconfianza. O sea, hace que si hace, más de 10 años, ¿no? Porque te digo, de 2010 a 2013, 13, 15 años que venía esta evolución, pues bueno, ya tendríamos
pues muchísimas más experiencias. Pero bueno, esto es lo que aquí nos tocó vivir, y mientras no borremos ese fantasma de la desconfianza, pues ahí andaremos. Dame un segundo, Alberto, porque aquí participó esta Fabiola Andrade. Dice, en 2018 se ordenó el recuento total de la elección de la gobernatura en Puebla de sede jurisdiccional. Fue un trabajo impresionante por parte de la sala regional de CDMX superior. Sí, apenas también, no, sí fue en 2018. No, espérame, ¿cuál fue el último recuento que también hubo y participaron aquí compañeros? El doctor Octavio Vado, que fue para allá, me parece que también el doctor Raúl Ávila estuvieron en esos conteos, pero sí, sin duda, son trabajos complicados. Y esa elección de 2018, híjole, qué complicada. Bueno, Alberto Villalobos, por favor. A mí me tocó, he participado nada más en lo que son cosas de las nulidades de voto, tanto en lo que es una mesa, que se escuchó en cómputo, obviamente, pues yo no puedo emitir ninguna opinión cuando he trabajado para el instituto, y creía antes yo que era algo pesado, porque, pues, no sé, en los demás estados, el mío en Guerrero, pues a veces la gente llega a ser un poquito apasionada, la palabra no sé correcta, y pues hay muchos reclamos. Yo me acuerdo que leí desde el proceso 2012, el tribunal había sacado como un cuadernillo para entender lo que era un voto válido, voto nulo, y siempre me quedé con la frase que decía la intención del elector. Y entonces yo dije, porque a veces que se llegaban a cerrar, inclusivamente cuando eso se platicaba en un consejo distrital local, decía, no, pero es que si tiene esta rayita, no, es que si tiene esto, digo, es que no te mates tanto la cabeza, ok, tienes que entender la intención, o sea, si de plano tú ya le buscaste todo, o sea, yo le decía a la gente, le des salvar este voto, o sea, le des, lo último es intentar anularlo, o sea, hay que buscar siempre, o sea, darle la validez, si de plano ya moviéndole todo, no te da a entender la intención del electorado por la forma en que le marcó, ya no pudiste, bueno, entonces ahí sí de plano le decía a los funcionarios, pues dala como nulo, o sea, y es algo ahí que veo también, o sea, que lo último es la nulidad, y yo también, antes de leer eso, pues siempre se me dice, no, pues lo último que sea la nulidad, y también me tocó vivir lo que es un recuento de votos, por ejemplo, en los famosos cómputos distritales, y ahí me di cuenta que ahí es la verdadera, es muy pesado ahí, cuando hablas ahí, he estado tanto en distritos locales como federales, en los recuentos, trabajando ahí, y fijo el agua, o sea, no sé cómo sean en los tribunales, en las salas, pero sí me ha tocado que ahí realmente es donde se eleva mucho la pasión, sí me ha tocado oír que te digan de todo, o sea, y uno está, digamos, representando a la autoridad, y sí he visto que se han dicho de todo, eso sí es mucho más ágil, es más pesado, porque prácticamente desde que inicia no hay descanso, o sea, no hay descanso y te quedas ahí horas y horas y horas. Y realmente, pues, en los que yo he estado casi no ha variado mucho nunca el resultado de lo que se ve en las casillas, de lo que llegan a ser los funcionarios junto con los representantes del partido, a cuando van y se hacen esos recuentos en las sedes distritales, ya sea porque no coincidieron, en las actas, por varias cosas que se dan que ya están plasmadas, realmente la variación no llega a ser mucha, llegan, he visto 2, 3 votos, o sea, pero nada que cambie el resultado en una casilla, lo que a mí me ha tocado, o sea, eso también quiero pensar, o más bien pienso que ha sido que, pues, con el pasar el tiempo, pues realmente la gente, los funcionarios, las personas que han estado ahí, pues han hecho buen resultado. Obviamente siempre se van a dar esos casos en que, como usted dijo, o sea, voto por tal fulanito, ¿no? O sea, no puedo entender y entiendo que a veces los partidos pues quieren rescatar eso, van, se pugnan y al último no, o sea, se revisó y prácticamente han quedado unas iguales, en unas sí se han rescatado 2, 3 votos que ya al último pues suman algo, pero la variación no ha sido mucha. Sí, muy bien, tienes razón. Un segundo, Andrés, efectivamente, pues mira, apuntas varios puntos, ¿no? Hemos llegado a un punto donde pues existen estos blindajes, mencionaba yo, estos blindajes alrededor del ejercicio del voto, la experiencia del propio ciudadano para emitirlo, que hacen que pues bueno, sea complicado, ¿no? Que un recuento haya
variación importante. Puede llegar a verla y tal vez, pues en ocasiones, ante la competitividad de las elecciones, pues tal vez sí, unos cuantos votos, recordemos ese 2006, ¿no? El 0.46%, pues sí puede llegar a cambiar, ¿no? Pero bueno, efectivamente, pues la profesionalización de las autoridades electorales y de la propia experiencia ciudadana, pues nos lleva a estos. Muchas gracias, Alberto. Dice un segundito, Andrés, un segundito. Dice Fabiola, pues la urna que ahorraría, también el uso de escáneres, que también ayudaría bastante. Y sí, efectivamente, Carlos fue en Campeche, donde estuvo ahí el equipo de la Escuela Judicial Electoral. Muchas gracias por el dato. Andrés, por favor. Está cerrado tu micrófono. Nada más para sumar al comentario del compañero Alberto Villalobos, ¿no? Esta parte que él menciona, lo pesado que son los conteos, recuentos en los consejos distritales o municipales de los estados, o también en esta parte que es bastante pesado, y esto en concordancia con lo que decía el compañero Edgardo Serralde hace un momento, ¿no? Este plan B que se intenta habla del desconocimiento por parte de las personas que proponen este tipo pues de reformas, ¿no? Donde dicen, bueno, pues, ¿qué les parece si terminando la elección iniciamos el recuento? Si estamos diciendo que de por sí la elección ya es pesada, el recibir los paquetes ya es bastante cansado, y eso si llegan o no, o llegan completos o no llegan, etcétera, y luego se les hace tan sencillo decir, bueno, pues que comience el recuento, es bastante pesado, es bastante difícil, y justo habla del desconocimiento de las personas que proponen las reformas electorales. Entonces, me parece importante destacar esta parte. Justo estos diplomados que da la Escuela Judicial son bastante buenos, porque aquí hay bastantes comentarios de personas desde diferentes puntos de vista, ¿no? Desde diferentes experiencias. Entonces, pues nada más ese era mi comentario, maestro. Sí, gracias a ti. Ahorita que comentas esto de los diplomados y la experiencia que hay, fíjense que ahora sí que por curiosidad, ¿no? Fui a hacer el examen para la consejería del INE y quería saber qué era lo que venía ahí, ¿verdad? ¿Qué era lo que iban a preguntar? Y déjenme comentarles algo. Yo creo que en este país, si existe una materia que se ha profesionalizado, es la materia electoral. Y donde ahí sí, para que vean, ahí sí podían echar la tómbola y sacaban, o tenemos consejeros que independientemente de estamos de acuerdo o no, tienen profesionalismo y la capacidad y conocen la materia electoral, ¿no? Por eso es importante que les decía esto de tomen estos diplomados y participen. En verdad, miren, yo cuando inicié la materia electoral, Arturo, con el debido respeto a Arturo, lo voy a tomar por ejemplo, yo me acuerdo que estaba así chavito también, y muchas veces yo no entendía de qué hablaban, porque yo no había estado en ese supuesto, yo no había estado en un recuento de votos, yo no había estado en una casilla electoral, en un OPLE, no sabía cómo funcionaba, ¿no? Bueno, en esos institutos electorales, no sabía cómo funcionaba, pero el hecho de escuchar me empezó a nutrir, porque empecé a advertir cuáles eran los problemas prácticos de las normas, de las instituciones, ahora sí, del hacer participar en un proceso electoral, en cualquiera de las áreas, ya sea en un partido político, como ciudadano en una organización de observadores electorales, en una institución donde sea, y esas experiencias en verdad tómenlas, valen la pena, decía David Lynch, hay que experimentar, ¿no? a través de otros sentidos. Adelante, Víctor. Sí, muchas gracias. Nada más para abundar en ese tema, en lo personal, como experiencia, en la elección pasada de diputados federales me tocó, coordinar el recuento precisamente de los votos en sede distrital. Y sí, recuperamos alrededor de 1,600 votos, o sea, no era una interpretación de los votos muy certera, objetiva. Y en ese sentido, sí fue muy peleada con los representantes de los diferentes partidos, pero sí hay una falta de conocimiento de los representantes
de los diferentes partidos de la interpretación del voto válido y del voto nulo. Y en cuanto a la oferta académica de la Escuela Judicial Electoral, en lo personal, cuando inicié los cursos, que fue el año pasado, 2 cursos que tomé, vi que lo que estaba estudiando o lo que estaba viendo en los cursos, yo no lo había estudiado, lo había vivido durante toda mi etapa participativa dentro de las diferentes elecciones. Yo la primera donde participé ya fuerte pues fue en 2011 en el Estado de México, en Baja California, en la elección de Castro Trenti contra Kiko, en Veracruz con Héctor Yunes y Miguel Ángel Yunes. Aquí en San Luis, pues desde el 2000 he estado participando en diferentes procesos electorales como representante de partido ante los órganos municipales, los distritales, como coordinador de algunas campañas. ¿Okay? Entonces, lo que vi y sí veo como herramienta son los diferentes cursos, la oferta que da la Escuela Judicial, y no es pretexto para ninguno de los actores políticos el desconocimiento o la preparación para tener mayor objetividad dentro de las elecciones y los procesos electorales que estamos viviendo en cada año, porque cada año hay elecciones en diferentes partes del país. Eso sería todo. Muchísimas gracias, Víctor Manuel. Pues sí, la escuela pues da estas herramientas para que ustedes validen esa experiencia, ¿no? Sistematizar y ya, pues bueno, seguir adelante en esta cultivación de la materia electoral, y digo, en algún momento también verlos pues como teóricos, como doctrinarios, ¿verdad?, del derecho electoral. Así que, aprovechando, los invito a que escriban en Axis, el blog de la Escuela Judicial, una cuartillita y media, y pues bueno, para que ustedes pues participen en este blog que es abierto, ¿no? Es uno de los espacios de reflexión que la escuela tiene para que pues la comunidad interesada en la materia electoral pueda participar. Y bueno, respecto nada más de la cuestión de la interpretación, es muy importante la interpretación, ¿no? Y no la interpretación jurídica respecto de la decisión y las cuestiones de la técnica de Manuel Atienza, ¿no? El debate de Robert Alexi, no, también la interpretación respecto de comprender al ciudadano, ¿no? ¿Cuál es su intención? Aunque parezca que no, pues hay ciudadanía que no se expresa adecuadamente y no cae en, que dice el Chapulín, ¿no? Que no panda el cúnico, pero hay quien sí cae en el cúnico, ¿no? Entonces, hay que entender esa parte. Bueno, muchísimas gracias por sus participaciones. Hacen viva esta aula virtual. Ya voy a retomar la presentación. Sigue quien quiera participar adelante, nada más para poder ir perfilando un cierre. Bueno, ya vimos estas nulidades del voto, que como vemos, ya vean, apenas vamos empezando y ya está interesante, ¿no? Ahora que entren en las demás sesiones, verán que van a ser muy atractivas. Bueno, la nulidad recibida en casilla también tiene sus diferentes, ¿no?, causales, ¿no?, dentro de las cuales, pues bueno, podemos rescatar, instalar la casilla en un lugar que no esté justificado, entregar sin causa justificada el paquete de expedientes fuera del plazo electoral, realizar sin causa justificada el escrutinio y cómputo en un lugar diferente, recibir la votación en fecha distinta, recibir la votación por personas que no están facultadas en la ley, haber mediado dolo o dolo en la computación de los votos o en el cómputo de los votos, permitir a ciudadanos sufragar sin credencial de elector o sin estar en la lista nominal, haber impedido el acceso a personas representantes de los partidos políticos, ejercer violencia física o presión sobre la mesa directiva, los ciudadanos que estén en la mesa directiva de casilla o los electores, impedir el ejercicio del derecho al voto. Y bueno, también, pues, nuestra actual ley, pues bueno, establece causales de nulidad
para diputaciones de MR, para las senadurías y para la presidencia, que en términos generales son las mismas, ¿no? Porque todas van a aludir a las causales del artículo 61, aunque, pues bueno, los porcentajes van a cambiar. Por ejemplo, aquí se señala en diputaciones causales del artículo 61 en al menos el 20% de las casillas del distrito. Ese 20% se va a mantener en senadurías, sin embargo, en el caso de la presidencia se va a elevar a un 25%, y eso va a suceder también en las otras causales señaladas, como puede ser cuando no se instale el 20% de las casillas o cuando los integrantes de la fórmula de personas candidatas que hubieran obtenido esta es otra. En esa falta de instalación se mantienen 20%, también en senadurías, y en la presidencia se eleva a 25%. Otra de las causales es cuando los integrantes de la fórmula que obtienen la constituencia sean inelegibles, pero bueno, esto ya lo verán, porque no solo es ver los requisitos que tienen antes de que se les otorga el registro de candidatura, sino también cuando ya van a tomar el cargo, ¿no? Que ha pasado. Adelante, Edgar Cutiño. Muchas gracias, Alexander. ¿Me oyes, verdad? ¿Me oyes? Sí. Yo nada más tengo una duda. Ahorita que estabas hablando del fundamento del artículo 65, ya lo estás hablando sobre la ley general, la ley nueva, la ley expedida hace poco. Sin embargo, mi pregunta, independientemente de las causales de nulidad, es ¿por qué se está aplicando esta nueva legislación si es que está suspendida en la medida precautoria que aprobó ahorita el ministro en la Corte, el ministro Lainez, si no mal recuerdo? Sí, tienes toda la razón, ¿no? ¿Por qué estamos estudiando esta ley que está suspendida, ¿no? Cuando en teoría, pues bueno, está suspendida, ¿no? Pues bueno, en la escuela, pues también hemos estado en el mismo predicamento de decir, bueno, ¿con qué trabajamos? Con la ley, ¿no? Que, pues bueno, está activa, ¿no? Pero que tiene en ciernes y pues bueno, sí nos ha llevado a un dilema educativo, ¿no? ¿Qué hacemos? Hacemos como que no pasa nada con esta ley, ¿no? Porque está suspendida, o bueno, trabajamos en tanto sabemos qué es lo que pueda venir, ¿no? En mi caso, pues bueno, he optado pues un poco por trabajar con lo que tenemos, ¿no? Hasta en tanto no se suspenda definitivamente, ¿no? Y pues bueno, a partir de ahí regresar. Hace poco publicamos un manual, este año se publicó un manual de derecho procesal, y bueno, ¿qué pasó? Que imagínate, el manual lo trabajamos así, a pasos apresurados, nos costó bastante trabajo, vino el trabajo editorial, demás, etc. Se publica y a los meses viene esto, ¿no? Y esto va a repercutir en lo que mencionábamos, la armonización finalmente de los criterios, ¿no? El hecho de tener solo JRC y JE respecto de, por ejemplo, reconsideración como certioraría, ¿a dónde nos va a llevar, ¿no? Cuál de las vías, y también la jurisprudencia en el caso de impugnación de, por ejemplo, de otros aspectos, ¿no? Que ya se habían establecido vías predeterminadas, pues, nos va a llevar a una cuestión complicada. Y pues bueno, realmente lo que te puedo decir es que pues he optado en mi caso pues por trabajar con esta norma, y hasta que se derogue pues definitivamente ya, o se concede, ¿no? Una decisión, pues bueno, ya considerar hacia dónde puedo trabajar, pero mientras tanto pues bueno, que puedan conocerla tal vez, ¿no? Pero sí tienes mucha razón. Andrés. No, al contrario, te agradezco, Alexander. Vale. De hecho, esta es la ley vigente, ¿no? Si nosotros somos pues muy teóricos, esta es la ley que está, y hasta en tanto no se resuelva totalmente lo referente a las propuestas de reforma que están, ¿no? Como lo decía el maestro Alexander, esta parte de que ya únicamente se tenga el JE o estos medios de impugnación, mientras las otras están suspendidas, las propuestas de reforma, esta es la ley vigente, en tanto no pase
otra cosa. Entonces, es cuanto. Sí, gracias Andrés, pero sí, te digo, mira, tienes razón Andrés, pero sí, definitivamente también nosotros sí tenemos ese problema educativo, decimos, ¿qué hacemos, no? Edgardo. A ver, estoy un poquito confundido. Estoy en el Estado de México y están hablando que hay dos leyes, la que está suspendida en dictamen con el ministro Lainez, que la debería sacar en 2 semanas. La deberían. Por lo que ya dijimos de los 90 días para que no haya modificaciones sustanciales en las reglas electorales. Pregunta, en la del Estado de México, ¿cuál se estará aplicando si yo quisiera impugnar algo? Esa sería mi Estado de México y Coahuila, que ya están en 2 semanas. ¿Cuál ley aplicaría? ¿La suspendida, que es la nueva, o la anterior? ¿Quién me puede contestar así eso? Ok, a ver, Fabiola, que está levantando su mano, porque ella tiene la respuesta, ¿va? Bueno, cuando iniciamos la elección de Coahuila y Estado de México, evidentemente bueno, la reforma electoral tiene especificado en los artículos transitorios que para Coahuila y Estado de México aplicarían esta nueva ley hasta las siguientes elecciones. Es decir, por el momento aplica la ley anterior. Muchísimas gracias, Fabiola, quien se ha notado realmente una lectura muy cuidadosa de esta ley, que también está chiquita, pero sí, efectivamente, ahí viene esos transitorios, ¿no? Que establecen, pues bueno, la aplicación de esta norma, pero como también ha advertido Andrés, pues realmente la que está como tal, pues es esta ley del Plan B vigente, y tan es así que pues el propio tribunal pues ha resuelto ahorita JRC y si vamos a los expedientes, así es como nos ha estado resolviendo, así es como ha estado trabajando, y por eso es que yo también, o sea, en verdad también al margen de cómo está operando la cuestión jurisdiccional, pues sí, imagínense, ahorita yo les digo, no, pues sí, esto va por este lado, ¿no? Que en términos generales todo se va a armonizar en algún punto, independientemente de dónde llegue, todo se tiene que armonizar. Y así ha sido siempre, ¿no? Donde tenemos legisladores que nos dan ahí más o menos candidaturas independientes y nos dan 3 reglitas, ¿no? Para que se den las candidaturas y todo lo que representó legislar para candidaturas independientes. Eso es un ejemplo, ¿no? Y algo así, pues llegará a suceder en este caso, ¿no? Donde nos quedemos con 2 o tengamos los demás, o tengamos a lo mejor un poco más, no sé qué decida la Corte, pues bueno, ahí estaremos en consideración de esa ley y la armonización que corresponda, ¿vale? Entonces, en el impasse, pues hay que tomar esta, ¿no? Ok, bueno, nada más, ya estamos casi sobre el tiempo, ha sido una muy interesante sesión, les agradezco muchísimo. Ya nada más, miren, voy a señalar, de todas formas van a ver estos principios que rigen en las nulidades. El día de mañana yo le voy a señalar al doctor Darío Mora, que es compañero y que en sí él iba a dar esta sesión, pero se han ido empalmando muchas actividades, y por eso es que luego, pues bueno, tenemos que hacer este trabajo de compañeros entre uno y otro, de sustituciones y demás. Fíjense, iba a ir el fin de semana a Mérida por una conferencia de la cátedra, que es cátedra Tribunal Electoral con jóvenes, y por lo del volcán, pues ahora ya no voy a ir, pero como ahí me habían cubrido, pues ahora yo voy a regresar otra vez a mi clase y todo un caso. Bueno, principios que rigen el sistema de nulidades. La nulidad solo podrá decretarse por causas previstas en la ley, principio de conservación de los actos válidamente celebrados. El sistema solo comprende conductas calificadas como graves. La irregularidad debe probarse y ser determinante. El sistema opera de manera individual. El sistema únicamente opera con conductas generalizadas, nadie puede aprovecharse de su propio dolo, potestad del TPJ para anular votaciones o elecciones, los principios constitucionales y legales deben ser respetados, y principio de definitividad y figura de preclusión. Yo le voy a señalar al doctor Darío Mora que en esta parte es donde hemos agotado hasta el momento la presentación, esperando que pues bueno la retome. Y también, pues bueno, pueda agregar, ¿no? Pues también voy a dar
el enfoque que sirva para las siguientes sesiones. Bueno, como ven, apenas iniciamos, estamos como que viendo apenas dónde está la montaña, ¿verdad? Vamos llegando a ese Everest, que son las nulidades electorales, y ya nos atrapó la dimensión del tema, ¿no? Ya nos dimos cuenta que es un tema bastante interesante. Así que, pues, no sé si alguien tenga alguna pregunta, algún comentario, o ahí todavía tenemos 8 minutitos. Marco Antonio, adelante, por favor. Sí, solamente, sí, decir el tema es muy interesante y más porque yo considero, no sé qué opinen todos ustedes, pero yo creo que estas elecciones del 2024, 2023, 2024, vienen pero durísimas, ¿no? Entonces, pues obviamente, pues estar capacitado en ese tema, pues va a ayudar bastante. Y sí, muy clara la explicación y pues te agradecemos muchísimo, Alexander. Muchas gracias. Oigan, yo sé que hay quien quiere preguntar y ya levantó la mano Fabiola y Edgar, nada más que la verdad quiero compartirles que cada vez que hay una sesión que me parece muy interesante, que disfruto compartir, pues le tomo una foto y la subo a mis redes sociales, porque pues es como un recordatorio de un momento, ¿verdad? Que se queda plasmado en el tiempo, ¿no? Decía Guillermo del Toro, ¿no? ¿Qué es un fantasma? Un momento que se queda inmortalizado del tiempo. Entonces, si ustedes me lo permiten y si alguien, pues, si lo desea, y bueno, también quien no lo desee, pues puede apagar su cámara, pero quien lo desee, pues bueno, permítanme tomar una foto, pues para que, pues yo pueda recordar esta muy buena clase. Ahí, sonrientes, así, hecho mero. Bueno, muchas gracias. Y ahora sí, Edgar, y luego ya leemos el comentario de Fabiola. Muchas gracias, Alex. Pues precisamente mira que dijiste lo de tus redes sociales, quería ver si nos podrías compartir tu Twitter. Sabes que hace unos minutos mencionaste o ofreciste que nos lo podías compartir. ¿Nos puedes compartir, por favor? Sí, claro, con gusto. Miren, les comparto además de mi Twitter, mi correo electrónico es alexander.reyes@te.gov.mx. Quien quiera la presentación, mándenme un correo. Oye, Alex, del diplomado de nulidades, ¿me puedes pasar la presentación de tal día? A veces, como hoy seguramente si llega el correo, pues no voy a contestar ahorita inmediatamente, porque me voy a casa, pero tempranito, lo antes posible, les envío la presentación, ¿ok? A aquellos que les vaya interesando, les haya interesado. Fabiola dice, Fabiola es muy participativa, muchísimas gracias por tus participaciones, también Edgar y a todos los que han participado. Dice, solo preguntar, ¿estas presentaciones los compartirán vía correo? Bueno, ya acabo de responder lo que nos está preguntando esta Fabiola. Bueno, ya nada más ya para terminar, yo sé que es lunes, pero es que uno llega con ánimo, ¿verdad? Hay que tomar el toro por los cuernos, ¿no? La semana como viene. Las unidades electorales, lo único que les quiero es rogar de nueva cuenta es apelar a que la cuestión de las nulidades electorales no está en la nulidad de la elección. A mí me parece, y lo defiendo en otros temas, la cuestión está en defender los derechos. Y aquí, pues bueno, viene a colación nuevamente el derecho al voto, el voto útil, el voto del ciudadano que se expresó, que fue a depositarlo y que no debe de ser derribado por cuestiones muy minimales, ¿no? Por argumentos, ¿no? Que pues a lo mejor, pues bueno, no tengan el peso para poder derribar ese voto válido. Por el contrario, lo que creo es que pues la experiencia mexicana, contrario a lo que se dice en los medios, contrario a lo que algunos personajes políticos señalan, pues bueno, nuestras instituciones electorales han costado mucho trabajo formarlas porque se han sustentado, erigido a través de la ciudadanía. La conservación de los actos plenamente celebrados, efectivamente, Arturo, ese principio no lo olvides nunca. Por lo tanto, pues bueno, la nulidad de una elección, pues nos remite, veámoslo en el otro sentido, como la idea de validez, ¿ok?
Entonces ahí vamos a ver la validez que es necesaria, ahí sí efectivamente, validar todo proceso electoral, porque sí debe de venir un proceso de evaluación. No es el tema, pero yo cuando hablo de mecanismos de participación ciudadana, les digo que a mí no me parece suficiente la cuestión de que la ciudadanía participe a través de mecanismos como el plebiscito del referéndum. Hoy día donde tendríamos que estar hablando es el control, la gestión, la evaluación, el seguimiento. Hacia allá tendríamos que estar hablando de todas las dimensiones de la participación y en el caso de las nulidades también sería lo mismo, la posibilidad de que, pues bueno, las elecciones sí estén validadas, pero que, pues bueno, tenga un estándar alto o elevado para la tutela del voto, la votación, ¿no? El sentido que la ciudadanía ha determinado, del cual podemos estar o no de acuerdo, pero eso es otra cosa. Hay que aprender que en democracia, pues cabemos todos y de todos los colores. Y la deliberación puede ser aguda, difícil, complicada, angustiosa, además, pero es mejor encontrar esos cauces institucionales que recurrir a otros que pueden ser más problemáticos o que son más problemáticos. Bueno, les agradezco muchísimo, he disfrutado esta sesión enormemente, les deseo éxito en este diplomado y en todos aquellos que en algún momento decidan cursar de la Escuela Judicial Electoral. Yo quedo a su disposición, ya saben, servidor público, estoy para, como dicen en mi pueblito, para servirle a ustedes, ¿no? Muchísimas gracias, descansen, excelente semana. A todos. Buenas noches, gracias. Hasta luego. Noches. Hasta luego, buenas Buenas noches. noches, buenas noches. Hasta luego. Gracias, buenas noches. Luego, buenas noches. Bye, bye, hasta pronto a todos, todas.